Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal de nuevo, Matemáticas con Donald. El día de hoy tenemos el placer de compartir con ustedes un nuevo tema. Como lo pueden ver, es áreas sombreadas. Seguramente el nombre no nos sonará a uno de los nombres más conocidos dentro de las matemáticas, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta es una recopilación de muchos temas de los cuales tenemos que echar mano para poder resolver este tipo de problemas. En este caso es claro ver de que tenemos un círculo. Y dentro del círculo tenemos una figura, la cual muchos de nosotros ya podremos reconocer de que se trata de un trapecio, ¿verdad? Nos están dando cierta información para este problema. Nos están dando de que este segmento AD tiene longitud 4. El segmento DC o CD, como lo querramos nombrar, tiene longitud 13. También nos dan la información de que el segmento AB tiene longitud 12. Otra información muy importante que se nos da es de que en esta esquinita o en este vértice hay un ángulo de 90. Esa partecita hay que ponerle mucha atención porque vamos a hacer uso de ella. Y también tenemos la información de que el segmento AC constituye el diámetro de la circunferencia. Entonces, basados en eso o en esa información que nos dan, tenemos que resolver el problema de encontrar esto que está rayado, es decir, esta área azul. ¿Cuánto mide esa superficie de ahí? Claramente tenemos dos figuras, ¿verdad? Tenemos la figura que es un círculo y tenemos la figura que es un trapecio. Es muy claro saber de que para poder encontrar esta área o esta superficie azul rayada, nosotros la vamos a nombrar como A sub S. Va a ser claramente o va a resultar de tener el área del círculo total, y a eso es como que yo tuviera en papel escrita o dibujada esta figura, meto una tijera y empiezo a recortar este pedazo de acá adentro. Si recorto este pedazo de acá adentro y lo extraigo, simplemente me va a quedar en la misma área sombreada, ¿verdad? Pero para recortar esta partecita de acá significa que yo debo de conocer quién es esa área, y esa área la vamos a tratar como área de trapecio, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con estas dos áreas? Al área del círculo, si yo le quito el área del trapecio, me va a dar el área sombreada. Esa palabra de que si yo le quito, matemáticamente se traduce como un menos, ¿verdad? Entonces nuestro problema se va a reducir prácticamente a encontrar estas dos áreas, área del círculo y área del trapecio. Obviamente, para poder llegar a estos valores hay que hacer algún par de trucos o algún par de artimañas para poder aprovechar toda la información que se nos da en el ejercicio. Por ejemplo, vamos a tratar de empezar a averiguar cuál es el área de este trapecio. Hay que hacer la aclaración de que para este tipo de problemas, como bien lo dije al inicio del video, no hay una fórmula mágica que me resuelva este tipo de problemas, sino que vamos a tener que ser un poco creativos, de repente hacer un trazo específico, de repente hacer dos trazos, etcétera, agarrar una sección de la figura, de tal modo de que podamos hacer uso de las fórmulas conocidas que tenemos en matemáticas. Por ejemplo, en este caso, yo les sugiero de que hagamos este trazo a partir del vértice D. Voy a trazar una línea punteada, de tal modo que esta línea aterriza en este punto, y este segmento que he dibujado o he punteado es paralelo al segmento AB. Y además, al ser paralelo, acá me forma un ángulo de 90 grados, tal como me lo forma este vértice B. Eso para comenzar, ¿verdad? Al hacer ese trazo, debemos de darnos cuenta de que si el segmento AB medía 12, pues este de acá va a medir 12 también, ¿verdad? Y si nos detenemos a ver esta figura que he formado en este momento, vamos a ver de que, por ejemplo, acá le voy a poner una letra E. Nos vamos a fijar de que el triángulo CDE es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y sabemos muchos de nosotros que para los triángulos rectángulos aplica aquel famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, aprovechando de que tenemos un triángulo rectángulo,
y que conocemos este lado de acá, al cual muchas veces denominamos como cateto, y este más largo que tenemos acá, que siempre le denominamos la hipotenusa, podemos aprovechar que tenemos esos dos lados para encontrar el otro lado o el otro cateto, a modo de conocer este pedacito de acá. Algo también muy interesante es que, si no nos hemos dado cuenta, este pedacito BE ya sabemos cuánto vale. Como este segmento de recta que he trazado es paralelo a este otro, entonces este pedacito AD medía 4, me vengo paralelamente, vamos a descubrir de que este pedacito de acá mide 4 también, ¿verdad? 4 unidades en la longitud que esté medido, o en las unidades que esté medido. Entonces básicamente vamos a empezar a encontrar este segmento de acá, que podemos denominarlo S, o le podemos poner una letra, si ustedes gustan, una N, por ejemplo. Y a partir de ahí vamos a empezar a conocer cuánto vale este n. El teorema de Pitágoras, recordemos que decía el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa que tenemos en este caso es 13, ¿verdad? Vamos a poner de que por Pitágoras vamos a hacer el cuadrado de la hipotenusa, que es 13, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide 12 al cuadrado, más el otro cateto le puedo nombrar o bien S, que es el segmento, o le puedo nombrar N, si es de mayor comodidad. A partir de acá yo despejo la N y sabemos de que la N nos va a quedar como la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado, ¿verdad? Eso resulta de pasar este 12 al cuadrado que está sumando, pasa a restar al otro lado, y el cuadrado de la n pasa a ser raíz. Sabemos de que la raíz tiene doble signo, ¿verdad? Pero como en este caso estamos hablando de un cateto del triángulo, solamente vamos a considerar la parte positiva de la raíz. Ahora bien, para resolver este valor de acá, vamos a tener que 13 al cuadrado es 169, ¿verdad? Y 12 al cuadrado sabemos de que es 144. Al hacer esta resta vamos a tener que esto es la raíz de 25. 169 menos 144 es 25 y la raíz de 25 5. Ojo con este valor que acabamos de encontrar, resulta ser de que este n de acá mide 5 unidades. Por tanto, si este pedacito de acá mide 5 unidades y este medía 4, todo el segmento BC va a medir 9 unidades, ¿verdad? Voy a anotar ese dato por acá porque nos va a servir para algo. El segmento BC mide 9 unidades, ¿verdad? Ahora bien, yo ya tengo este pedacito de acá, tengo todo este segmento. Fácilmente podemos ahora encontrar el área del trapecio que tenemos en este caso. ¿Por qué? Porque si recordamos, para poder calcular el área de un trapecio, la fórmula es nada más que vamos a calcular este pedacito de acá, es la suma de la base mayor más la base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Ahora bien, ¿quién es la base mayor de este trapecio? Es este segmento BC. Y el segmento BC, por eso lo apunté acá, que es 9. Más la base menor es esta de acá, que mide 4 unidades, ¿verdad? Dividido entre 2 y multiplicado por la altura del trapecio. La altura del trapecio sabemos de que geométricamente es este segmento DE o el segmento AB, que ambos miden 12, ¿verdad? Para poder realizar esta operación lo que vamos a hacer es, y para complicarnos menos, podemos simplificar mitad 1, mitad 6. Entonces tenemos 9 más 4 es 13 multiplicado por 6 y esto nos va a dar 50, 78, ¿verdad? Al realizar 13 por 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Que el área del trapecio es 78 unidades, es decir, ya tenemos esto de acá.
¿Qué es lo que nos hace falta para poder encontrar el área sombreada? Simplemente conocer el área del círculo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de recordar cómo es que se calcula el área de un círculo. Sabemos de que el área del círculo viene dado por pi por radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué nos indica esto? De que necesitamos conocer el radio del círculo que tenemos en este caso, pero hasta el momento no lo conocemos. Sin embargo, al inicio del video mencioné una información muy importante de que el segmento AC era o representaba el diámetro de esta circunferencia. Ahora bien, si yo conozco el diámetro de este círculo, pues fácilmente puedo conocer el radio, porque el radio cumple con la propiedad de que es exactamente la mitad del diámetro. ¿Cómo puedo hacer para encontrar este segmento AC? Pues fácilmente tenemos que usar un poco la creatividad y como voltear nuestra cabeza un poco hacia un lado. Si la volteamos un poco de esta manera, nos vamos a dar cuenta que el triángulo ABC resulta ser también otro triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que conocemos hasta ahorita de este triángulo rectángulo? Pues conocemos este cateto que mide 12 y también ya conocemos este otro cateto que lo acabamos de descubrir, el BC, que mide 9. Por tanto, podemos encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pero si vemos coincide exactamente con el diámetro del círculo, ¿verdad? Entonces el segmento AC, que resulta ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, también es el diámetro del círculo que tenemos. Y por tanto, si vamos a tener el diámetro del círculo, vamos a tener automáticamente el radio del círculo, ¿verdad? Entonces, antes de poder calcular el área del círculo, vamos a utilizar Pitágoras, ¿verdad? Vamos a escribir por acá. Para encontrar el segmento AC. Y el teorema de Pitágoras decía nuevamente que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso, le vamos a nombrar el segmento AC, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide 12 al cuadrado más el otro cateto que mide 9, ¿verdad? Entonces, despejando el segmento AC, esto es la raíz de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿verdad? Por tanto, el segmento AC va a ser igual a la raíz de 12 al cuadrado, sabemos de que es 144, más 9 al cuadrado es 81. El segmento AC es igual a la raíz, y aquí vamos a pedir la colaboración de Boris para que nos diga cuánto es 144 más 81. Bueno, con gusto. 225, Donald. 225, perfecto. Y si nosotros usamos una calculadora también nos vamos a dar cuenta de que la raíz de 225 es exactamente 15, ¿verdad? ¿Correcto, Boris? Es correcto. Perfecto. Entonces tenemos, por tanto, que el diámetro del círculo mide 15. Es decir, que la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC mide 15. Pero como la hipotenusa de este triángulo coincide con el diámetro del círculo, estamos casi hechos para resolver este problema. Prácticamente, si sabemos de que 15 es el diámetro del círculo, sabemos entonces que 15 entre 2, o la mitad de esto, que sería en forma decimal 7.5, sería exactamente el radio del círculo, que es de la mitad hacia el punto de la circunferencia. Por tanto, podemos calcular el área del círculo, en este caso que nos habíamos quedado en pausa, llamémosle así, como pi por el radio al cuadrado. Y el radio es 15, que es el diámetro, sobre 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado, ¿verdad? Nosotros sabemos de que 15 al cuadrado es 15 por 15 y eso es 225, ¿verdad? Dividido, recordemos de que para elevar al cuadrado una fracción, elevamos al cuadrado el numerador y elevamos al cuadrado el denominador. El denominador al cuadrado nos va a dar 4 y no nos olvidemos del pi que está a un inicio.
lo vamos a dejar de manera indicada en este momento, el área del círculo, como 225 cuartos de pi. Por tanto, este valor que acabamos de encontrar coincide exactamente con este que teníamos a un inicio, el área del círculo. Y ya teníamos también el área del trapecio, que nos daba 78. Por tanto, la respuesta final para esta área sombreada la vamos a denotar de esta manera. Área sombreada es igual área del círculo menos área del trapecio. Pero el área del círculo es precisamente la que acabamos de encontrar, que es 225 cuartos de pi menos el área del trapecio, que nos daba 78. Esto lo vamos a operar en nuestras calculadoras y vamos a requerir la ayuda de Boris nuevamente si nos regala la respuesta en calculadora. Cómo no, con gusto. 98.71. 98.71 resulta ser el área sombreada que tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, repito, este tipo de problemas, como recomendación, siempre es bueno tener muy claros los conceptos tanto de Pitágoras como de áreas de figuras, que en este caso necesitamos la fórmula del área de un círculo, el área de un trapecio también, y tener aquella creatividad de decir que el ejercicio no lo vamos a resolver solamente con la información que el ejercicio nos dé, ¿verdad? Sino que probablemente tengamos que hacer un trazo adicional o más de un trazo, o hacer algún truco matemático, como llamamos muchas veces, para poder construir figuras a las cuales sí se le pueden aplicar fórmulas conocidas, como en este caso el trazo que hice fue este de acá, el DE, para construir un triángulo rectángulo, y yo ya sé que para los triángulos rectángulos me funciona el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos la respuesta final de nuestro ejercicio, que es 98.71 unidades cuadradas, que es el área sombreada. Eso era por el día de ahora, que queríamos compartir acerca de áreas sombreadas. Si te ha gustado nuestro video, te invitamos a que nos regales un like, además que te suscribas a nuestro canal Matemáticas con Donald, actives la campanita de notificaciones y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales.